Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, libro primero, capítulo 48. Las sustancias intelectuales obran con libertad. Con esto se evidencia que dichas sustancias obran libremente. Se ha puesto en claro que obran por voluntad, pues por conocimiento intelectual tienen un juicio de lo que han de obrar, mas deben gozar también de libertad si es que son dueñas de sus actos, como ya quedó demostrado. En consecuencia, tales sustancias obran libremente. Como es libre quien se pertenece a sí mismo, quien no se determina por sí mismo a obrar, no obra libremente. Pero lo que no se mueve u obra, si no es movido por otro, no se determina por sí mismo a obrar. Luego solamente las cosas que se mueven a sí mismas obran libremente. Y estas cosas son precisamente las que obran deliberadamente, porque en el que se mueve a sí mismo se encuentra parte que mueve y parte movida, y la que mueve es el apetito movido por el entendimiento, la imaginación o los sentidos, a los cuales pertenece deliberar, aunque de entre estos solamente juzgan libremente los que se mueven a sí mismos. Ahora bien, ninguna potencia capaz de enjuiciarse se mueve a juzgar sin antes volver sobre su acto, porque para que se mueva a juzgar es preciso que conozca su dictamen, cosa propia del entendimiento. En conclusión, los movimientos y acciones de los animales irracionales son en cierto sentido libres, pero carecen de libre decisión. Los inanimados, que se mueven solamente por otros, no tienen acciones ni movimientos libres. Los intelectuales tienen libertad no sólo de acción, sino de determinación, que es tener voluntad libre. La forma aprendida es principio de acción, en tanto que se aprende bajo la razón de bien o de conveniencia, pues la acción exterior en aquellos que se mueven a sí mismos procede del dictamen con que se juzga la bondad o conveniencia de algo por dicha forma. Luego, si el que decide se mueve a sí mismo a determinarse, es natural que ha de moverse a ello por una forma aprendida superior, que no puede ser otra que la misma razón de bondad y conveniencia determinados. Por tanto, solamente se mueven a sí mismas en sus determinaciones aquellas cosas que aprenden la razón general de bien y conveniencia, mas sólo los intelectuales son de esta condición. En consecuencia, sólo las intelectuales se mueven a sí mismas para obrar y para determinarse. Consiguientemente, sólo ellas son libres en determinarse, que es lo mismo que tener libre albedrío. Para que siga a un concepto universal un movimiento o una acción, es necesario que intermedie una aprehensión particular, puesto que el movimiento y la acción se verifican en lo particular, pero el entendimiento tiende naturalmente a la aprehensión de lo universal. Luego, para que de una aprehensión intelectual proceda un movimiento o acción cualquiera, es preciso que la concepción universal del entendimiento sea aplicada a lo particular. Mas el universal contiene en potencia muchos particulares, y por tanto la aplicación de la concepción intelectual puede ser a muchos y diversos casos particulares. Consiguientemente, el juicio práctico del entendimiento no está determinado a una cosa solamente. En consecuencia, todos los seres intelectuales tienen libre albedrío. Las cosas que carecen de libertad de determinación o juicio es o porque no gozan de dictamen alguno, cual ocurre con las que no tienen conocimiento, como las piedras y las plantas, o porque lo tienen ya determinado a una cosa por la naturaleza, como los animales irracionales, por ejemplo la oveja, y así ocurre a otros animales.
juzga por instinto natural al lobo como algo nocivo para ella y en consecuencia huye de él. Así pues, los seres que gozan de juicio práctico no determinado por la naturaleza a una cosa tendrán libre albedrío. Tales son todos los que tienen entendimiento, pues el entendimiento no sólo aprende este bien o el otro, sino el mismo bien común, por donde, como el entendimiento mueve a la voluntad en virtud de la forma aprendida, y por otra parte es ley universal que el motor y el móvil hayan de ser proporcionados, la voluntad de la sustancia intelectual no estará determinada por la naturaleza, sino al bien común. Luego todo lo que se ofrezca bajo la razón de bien podrá ser término de la inclinación de la voluntad, sin que intervenga determinante natural alguno contrario que lo prohíba. Por tanto, todos los seres intelectuales gozan de voluntad libre, proveniente del juicio del entendimiento. Esto equivale a tener libre albedrío, cuya definición es dictamen libre de la razón.